Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos todos a Glitter Amargo. Alenka Feral. Frida Rebontulet, estoy muy contenta de estar contigo otra vez en un programa muy interesante como el día de hoy. Ya tenemos un tiempito pensándolo y bueno, creo que ahora es un momento importante porque estamos ya la pandemia como que parece ser que está alejándose un poco, pero sigue ahí latente. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que su libido ha bajado en algún porcentaje. Coméntenos cómo lo han sentido en este tiempo de pandemia. Y si es así, bueno, ¿qué podemos hacer también, no? Porque muchas veces pensamos que el placer está en otra persona o con otro ser, cuando el placer está en nuestro cerebro, ¿no? En una misma, ¿no? Que tiene que ser responsable de su sexualidad, de su placer, ¿no? De que una misma puede llegar a múltiples orgasmos y ni siquiera tienen que ser por medio del clítoris, ¿no? O de la vagina o algo similar, sino la oreja, o sea, nuestro cuerpo en general, ¿no? Toda nuestra cuerpa que es erótica, erogénea. Sí, justamente el 8 de agosto fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino, por cierto. El día de hoy vamos a estar hablando de las cuerpas eróticas, sí de la sexualidad, pero especialmente enfocada a la mujer, ¿no? Que de alguna manera los estudios de la sexualidad de la mujer son bastante recientes, ¿no, Free? O sea, no es algo que se haya estudiado ni se haya tomado en cuenta a través de la historia como la sexualidad del hombre y que de alguna manera todavía hasta, por ejemplo, en 1760, Samuel Auguste Tissot, que era médico suizo, postuló que la masturbación, que es una de las formas más importantes de autoconocerse, era peligrosa para el bienestar humano. Y, por ejemplo, en la época victoriana, la clitoridectomía, que es extirpar el clítoris, era algo que era muy común porque estaba muy de moda, porque era un antídoto contra la masturbación horrible y según esto contra la epilepsia y la locura. Entonces, pues no sé, todavía esa idea de la sexualidad y la masturbación femenina 100 años después siguió siendo pues estigmatizada y vista como algo muy negativo y no fue hasta 1940 que empezaron a retomar este tema para hablar también de la importancia de la sexualidad femenina, del placer femenino, de la masturbación, ¿no? Entonces, es reciente que hemos retomado este tema. 1940, Lenka, y estudios ya científicos con estudios en laboratorio y demás que se ha ido estudiando a la mujer y cómo reacciona su cerebro ante diversos tipos de placeres, pues fue con la segunda ola prácticamente, como en los años 60, 70, que debido a la liberación de la mujer, mucho en parte de su sexualidad, es que se pudo dar estos estudios un poco más amplios y científicos, más allá de lo social y demás, ¿no? Que es muy interesante lo que comentas, Alenka, porque actualmente en este 2020 la mutilación femenina, la mutilación de genitales de las mujeres sigue presente, aunque ya en algunos países es ilegal, pues, de forma como prácticas de usos y costumbres, en algunos países se sigue practicando con una concepción mágica muchas veces, en otra con ideas de tradición, en otras por ideas justamente de que la mujer no puede disfrutar, ¿no? Entonces se les entrega a su hombre, a su esposo como un producto que está preservado, ¿no? Para ese momento en que se la den en matrimonio. Y eso ha llegado también a América Latina, en países de Sudamérica. Sigue existiendo esta amputación del clítoris, de los labios vaginales, de los labios mayores y los labios menores. Hay diferentes tipos de esta intervención y que muchas veces, ya de por sí va contra los derechos humanos, ¿no? De cualquier persona, particularmente de las niñas, adolescentes, quienes son a las que se lo practican. Pero es en circunstancias completamente antihigiénicas, ¿no? Son con navajas usadas, con las manos sucias, sin ningún protocolo, ¿no? Bueno, más allá de que no debería de existir este proceso. Eso que mencionas, es importante, ¿no? Cómo es que se ha ido descubriendo la sexualidad de la mujer, porque muchas veces es como, bueno, la mujer está ahí para que tenga el bebé y listo, ¿no? Quien importa en ese placer, y si es que hay placer, es el hombre, porque el catolicismo es el que ha venido de forma mundial a, a censurarnos, ¿no? En ese sentimiento. Y ha crecido tanto que aunque no seas católico, en varias religiones
está esa limitante, ¿no te parece, Alenka? Donde el placer pareciera algo pecaminoso, ¿no? Algo que hay que censurar, algo que no hay que hablar, que no hay que discutir, con fines meramente reproductivos, quizá, ¿no? Sí, totalmente. Y también la sexualidad de la mujer ha sido utilizada en su contra en el pasado, pero todavía hoy en día, ¿no? A través de la medicina, por ejemplo, también de pronto cuando en la vía médica, eh, no nos, cuando vas realmente hasta el tema de los métodos anticonceptivos y esta idea que había de que la mujer era la que tenía que utilizar métodos anticonceptivos porque de alguna manera el pene es sinónimo de placer y la vulva y la vagina son sinónimo de procreación, ¿no? O sea, son para el embarazo. Entonces, creo que hasta en la vía médica siempre se da prioridad al placer masculino. Y esto tiene que ver con el uso de anticonceptivos, donde yo me enteré hace poco que también existían anticonceptivos y píldoras para hombres, pero como es algo que es dañino para tu salud, es peligroso, pues mejor que lo tomaran las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese también es un tema. Gran tema porque a pesar de que los medicamentos de anticonceptivos para las mujeres están bastante regulados, lo comentábamos en otro programa, una se tiene que chutar una sábana de contraindicaciones, ¿no? Que si el parche, que si el anillo, que si el subdérmico, que si las pastillas, cualquier cosa. Digo, está probado ya bastante tiempo para saber que no te va a causar un efecto extremo, ¿no? En la mayoría de la población. Sin embargo, hay un porcentaje, ¿no? De que sí te puede hacer daño. Que yo me imagino que con el caso de las pastillas para los hombres, pues es igual, nada más que como son los hombres, ¿no? Y son los que tienen los espermas, pues no hay que arriesgar, ¿no? O sea, sí se me hace, o sea, justamente cómo no ha avanzado la ciencia lo suficiente, o sea, con esa libertad para que en la actualidad haya el mismo tipo de diversidad en preservativos para los hombres también. Digo que ahorita con una ginecóloga que conocíamos se está viendo eso justamente, ¿no? De la vasectomía reversible, de otro tipo de preservativo donde te ponen una inyección que pues ha de doler, yo me imagino, pero quedas bastantes años protegido y ya después te puede revertir ese proceso también. Entonces, bueno, esperemos que esto evolucione, ¿no? Porque justamente la mujer, como dices, es la que se ha tenido que chutar todo, todo el Y, cuidado. y también porque a la hora de educarnos sexualmente se nos sexualiza. O sea, somos objetos para el placer sexual y hasta en la forma de educarnos sexualmente esto se vuelve parte del discurso que hacen las mujeres y con el que nosotras aprendemos. Ahora, por ejemplo, hay 4 cosas que distinguen la sexualización de la sexualidad sana. Este estudio es según la Asociación Psicológica Americana. 1. El valor de una persona viene de su apariencia y su atractivo y se excluyen otras características. Estoy hablando de personas sexualizadas. 2. Una persona es puesta en un estándar que equipara su atractivo físico con ser sexy. 3. Una persona se vuelve una cosa para el uso sexual de otros en vez de verse como una persona con capacidad de acción independiente. 4. La sexualidad es impuesta inapropiadamente sobre una persona. Esto es especialmente relevante cuando se habla de los niños y cuando se les impone una sexualidad adulta. Que, por ejemplo, ese es un tema que ahorita surgió, no sé si te enteraste de esta película del que surgió todo un debate porque hablaban de la sexualización de estas niñas, ¿no? Sí, lo compartiste tú en nuestra cuenta de Glitter Amargo en Instagram, que les recomendamos que pasen para allá para que vean los temas que hemos abordado. Pero pues sí, o sea, este tipo de... Los medios sí contribuyen muchísimo a nuestra educación y se ha normalizado muchísimo la sexualización de las niñas y de las mujeres. De hecho, se hizo un estudio en 2008 que dice que de las revistas, de 58 revistas que revisaron, el 50% de los anuncios mostraban a una mujer, la mostraban como un objeto sexual. Tal cual. Y en las revistas que eran especialmente para hombres, este porcentaje aumentaba a un 76%, que a mí me parece bastante, ¿no? También está probado, digo, esto ya lo sabemos, que las niñas y las mujeres son mucho más sexualizadas que los hombres, mucho más. Definitivamente. Por ejemplo, no queremos como echar rivalidades ni nada contra mujeres, pero yo recuerdo mucho las revistas que leía de adolescente y como esa pubertad en transición,
de La Por Ti, la de 15 a 20, etcétera, donde Belinda, por ejemplo, yo me acuerdo de esa transición, ¿no? Era una niña y le cambiaban mucho la edad, ¿no? De cuándo nació, de qué año nació, y siempre era como un misterio, y hasta la fecha creo que sigue siendo un misterio qué edad tiene realmente en medios, aunque sepamos sí cuál tiene, en el hecho de que cuando era niña la hicieron como Faye, por ejemplo, ¿no? Que le dijeron, tú tienes 13 años, aunque tengas como ya 16, ¿no? O 15. Y cuando ya tenía eso para poder venderla, justamente más sexualizada, ¿no? Para poder hacer ese cambio de transición, ¿no? Que lo hemos visto también con actrices, por ejemplo, de Disney, ¿no? Donde son niñas y de repente ya son súper, sí, sexualizadas, sensualizadas y Como mi demás. Britney. Sí, para poder vender toda una serie de artículos a estas mujeres en transición, ¿no? Que son las adolescentes, ¿no? Y vemos ahí una serie de, pues sí, como pasarelas de adolescentes bastante sexualizadas justamente, ¿no? Y que lo hemos consumido por muchos años, lamentablemente, y que es lo que como adolescentes, pues sí, en algún momento aspirabas, ¿no? Y como de, ay, es que yo no, y es donde vienen esas frustraciones e ideas impuestas, ¿no? Y que años después vemos que son personas que también son humanas y sufren crisis, ¿no? Por todo este juego que se les ha dado en su vida. Sí, justo. Oye, les quiero leer algo que está en una página que se llama cooperación.org. Es una cooperativa feminista, es española, me parece, europea. Y tiene algo que me gustaría compartirles porque habla justamente de los derechos sexuales y reproductivos y bueno, cómo es que de ahí se ha surgido la anatomía del cuerpo y sexualidades. Dice así, es cortito. Los cuerpos y las sexualidades están marcados por múltiples clasificaciones de sexo, género, etnia, posición social, entre otros. Desde el movimiento feminista se viene realizando una reivindicación sobre la sexualidad como derecho, que tuvo su máximo logro en inclusión de los derechos sexuales en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995, cuando se define como el derecho humano de las mujeres a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual, reproductiva y el decidir libre y responsablemente sin verse sometida a coerción, discriminación o violencia. Esto lo puede encontrar más amplio, ese artículo que se desarrolló justamente en el 95, Alenka, en el 1995, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De la mujer particularmente. Y si continúa. Qué reciente. Sí, sí. Y dice, los derechos sexuales necesitan ser acompañados por estados laicos que garanticen las libertades colectivas de las mujeres y que no intervengan en las decisiones individuales, así como por hombres y mujeres con posturas críticas y emancipadoras. Esto es súper importante porque a pesar de que hay derechos sexuales y reproductivos, los estados parecen tener una agenda completamente diferente, ¿no? Cuando tendrían que ser laicos, como México, que es un país laico en teoría, pues, ¿por qué no está despenalizado el aborto, no? De forma nacional. O sea, ¿por qué? Porque los estados, porque nuestro estado, porque los diversos estados, pero nuestro estado como nación tiene una idea nada laica, ¿no? Donde se rigen por la moral, bajo una mirada bastante religiosa, donde las mujeres parece que no tenemos opción y razón ni derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no? Como que es de, tengo un bebé y aquí se los doy, ¿no? Para ustedes, no sé, es algo súper raro esa situación. Todavía estamos en esa lucha por el control del cuerpo de la mujer. O sea, parece ridículo tener que decirlo así, pero todavía estamos en esa lucha por el control sobre nuestro cuerpo y también el control de nuestra sexualidad y de la sexualización de la mujer. Creo que todos estos temas están ligados, ¿no? Tanto el reproductivo como el sexual, como el de la cosificación, como el del trabajo doméstico. Sí, El cuerpo de la mujer en todos sus aspectos. claro, y es por ello que aquí lo hemos dicho, no somos evolucionistas, pero sí parte de los que sí lo son, va, y yo entiendo ese sentido, ¿no? Como de haber ningún trabajo sexual o de explotación de tu cuerpo, de tu ser, de tu mente incluso, o sea, estas oficinas donde te tienen 9, 12 horas laborando, eh, para nada es libre, ¿no? O sea, no es una decisión que tomes libremente como el deseo, lo decíamos, ¿no? Es algo que está coercionado, ¿no? Por relaciones de poder, por relaciones donde no tienes otra más que como no hay liberación económica, tienes ni tampoco profesional ni nada, tienes que optar por otras opciones, ¿no? Por eso se ve tan grave esta situación de la prostitución y de los cuerpos sexualizados, porque
muchas veces, si no es que casi siempre, pues hay explotación de mujeres, ¿no? Aunque tú digas, es lo que yo deseo hacer, trae ahí una mira muy particular. Sin embargo, creo que es importante también lo que decíamos en otros programas, abrir esa brecha, ¿no? Donde se pueda analizar qué pasa si detienes algo de tajo, ¿no? Más bien tendrá que ser un proceso en donde también se lleve a cabo la educación. Pero, o sea, lo que decíamos, al parecer al gobierno eso no le importa, ¿no? Y es por eso mejor que me pongo un parche en el ojo y como que no veo, ¿no? Porque aparte también me deja mucha lana, ¿no? Todo lo ilegal. Eh, y seguir por esa vía, o sea, ¿qué pasa ahí, no? Y también por el otro lado, las liberales es como, bueno, ya, o sea, si está muy cañón acabar con esas imágenes y demás, pues hay que reapropiarnos, ¿no? Y por eso también muchas personas es que dicen, bueno, ya, o sea, por qué no puedo, en busca de controlar mi imagen social, no puedo publicar mi cuerpo que me gusta, ¿no? O que no me gusta y también lo posteo, o sea, ¿por qué no puedo ser libre en ese aspecto, ¿no? Sí, Entonces, porque son cuestiones que hay que tomar en cuenta para analizar una misma. sí, hay toda una, y también tomar en cuenta que hay toda una industria que se alimenta de estas inseguridades y de explotarlas. Y por favor, a todos los que nos escuchen, recuerden que siempre en las redes sociales se está buscando minar nuestra seguridad de esta manera. Creo que es algo que nos tenemos que estar recordando constantemente porque justo nos hace mucho daño. Todos hemos caído en esas comparaciones y que creemos que es la vida real, pero pues está fríamente diseñado y calculado para explotar esas inseguridades y vendernos cosas. Entonces también de pronto reapropiarse de tu imagen y de tu sexualidad, ahí es donde siento que radica el carácter subversivo de decir, esto no es para consumo, ni está en venta, ¿no? O sea, no es una visión del desnudo femenino, del cuerpo femenino, desde la sexualización, sino desde la sexualidad. Es como la diferencia que les estaba comentando hace rato, ¿no? Eso. Glitter amargo. ¿Qué te parece que hablemos de uno de los temas que creo que como mujeres, como niñas, es uno de esos temas que nos parece tabú, pero al mismo tiempo se le da una importancia muy grande en la sociedad, que es la virginidad? Esta idea del valor de la mujer a través de su virginidad, el valor que le da la sociedad en general, pero lo importante que ha sido como para los hombres, por la educación patriarcal que se les ha dado, de poseer a alguien que sea virgen, de estar con alguien que sea virgen, y para nosotras todo el viaje que viene alrededor de que, ay, cuando tengo mi primera relación sexual, y entonces se me va a romper el himen, y entonces voy a sangrar, y es como si estuvieras regalando el presente más grande, o tu flor, como diría Mónica de Friends. ¿Tú cómo lo viviste, Pri? Qué viaje, porque o sea, ahora lo veo con terror en el sentido de que, como lo mencionas, o sea, en cosas tan mainstream, tan en nuestra cultura popular, ¿no? Se juega con ello, ¿no? Y ya es como súper común decir, la virginidad, y cuando que una misma también ya o sea, no sé hasta qué edad contigo, Aleca, dijiste, ay, no manches, esto de la virginidad es un mito, ¿no? Para mí es reciente realmente, ¿no? En el sentido Para mí de que también. yo pensaba que había, perdón, el mito de la virginidad, ¿no? La virginidad a los veintitantos, cuando digo, pues no, o sea, realmente no, o sea, la coital tal vez, ¿no? Y la heteronormativa tal vez, pero si hacemos realmente y desmitificamos esto de la virginidad, ¿qué es la virginidad, Alenka, no? Vemos que realmente somos seres sexuales desde mucho antes, o sea, por ejemplo, la masturbación. O sea, eso es tener una relación sexual contigo misma, y que es muy importante porque justamente en este sistema a los niños, no es que los papás lo fomenten, pero es mejor, es más mejor, es mucho mejor visto en niños cuando ves que se están tocando, incluso entre ellos hacen juegos, ¿no? De quién tiene el pene más grande, o sea, hacen cosas más normalizadas sobre su sexualidad que las niñas. A las niñas jamás te van a hablar de masturbación. Si te cachan masturbándote, yo creo que va a ser lo peor, ¿no? Porque te han de decir que no, que eso no, que te van a salir los pelos en la mano, ¿no? O sea, tantas cosas que te hacen sentir miedo, temor de conocerte a ti misma, y que es súper importante, porque imagínate, Alenka, no te conoces a ti misma, te censuran de ti, de a ti misma, de poder explorarte de niña, de adolescente,
y de repente llega un dude o alguien, ¿no? Que va a ser el que te va a quitar la virginidad y tú sin saber ni siquiera qué te gusta, ¿no? Y por eso uno va sufriendo por la vida, que lo decíamos en una charla de amigas, ¿te acuerdas, Alenka? Que, como de, oigan, ¿por qué no se nos ha dado unas clases a temprana edad de placer en todas sus formas, ¿no? De placer y de cómo enfrentar el SAT, ¿no? Porque eso te abriría el camino para cuando tengas que explorar con otros seres. ¿Por qué nos tardamos tanto en enterarnos que el clítoris es explícitamente para el placer? Para eso existe, es un órgano que solo es, ni siquiera el pene es para orinar, el clítoris es nada más para el placer, y yo casi que me vengo enterando de que nada más, esa es su única función, o sea, mucho tiempo después, y a las niñas nos asustan y nadie nos habla sobre masturbación y como tú dices, nos da muchísimo miedo. Yo casi que descubrí esa parte de mí por accidente, ¿sabes? O sea, jugando en los juegos del parque fue como que dije así, ¿qué es esto que estoy sintiendo, no? Eso es muy importante porque eso es algo que la psicología lo ha estudiado, pero también lo quiero retomar ahora con esta sexóloga, pero que en los 70 le dio vuelo a la hilacha con todo. Se llamaba su nombre, ella es Betty Dawson, quien también retoma estos estudios, ¿no? Justamente del placer. Recordemos que cuando nosotros nacemos, por ejemplo, tenemos cierto tipo de fijaciones, ¿no? Entonces vamos pasando de la fijación oral, que es la primera que tenemos, ¿no? Nos chupamos el dedo, mamamos la teta y de ahí se va haciendo esa fijación oral, ¿no? Después hay una fijación anal también, en el cual el bebé, el niño pequeño siente mucho placer, ¿no? En esa zona del cuerpo, en el ano, y es así como va explorando esas partes de su ser, de su cuerpo, de su ente, que son bastante ricas, ¿no? Para uno, y cuando eres niño los dices, es como de, ay, Son no sé qué está erógenas, pasando. ¿no? Erógenas, ajá. No sé qué está pasando, pero está rico, ¿no? Y tú no sientes, bueno, yo cuando recuerdo de niña, sí recuerdo tener, como tú dices, ¿no? En los juegos, cuando me bañaba, por ejemplo, ¿no? O en los sillones también, era como de, órale, ¿qué pasa? No, no lo sé, y está rico, y tampoco me clavo, ¿no? Pero, pero ya, hasta que de repente ves que está mal, ¿no? Como que alguien te dijo que está mal, como que tus papás te dijeron, oye, no, ¿qué haces, no? Alguien te dijo, oye, Bien no, asustados también. exacto, ¿no? O en la escuela dices, no, tocarse está mal, y tú así de, ay, yo me toco, ¿qué? O sea, y ya y ahí te vas haciendo un prejuicio sobre ti misma, y eso se me hace mal, ¿no? O sea, y que lo viví, ¿no? Y yo pensé ajá, que está mal, que es algo como que hay que estar muy, o sea, que lo tienes que hacer, pero oculto, ¿no? Y es repetir esta doble moral, justamente, ¿no? Hasta la prepa, yo creo que fue cuando tuve contacto con otra persona, en el que pues sí, yo también le di vuelo a la hilacha, ¿no? Pero para mí, para mi concepción, era de yo sigo siendo virgen porque no ha pasado nada de relación coital, justamente, ¿no? Entonces es como de, ¿what? Cuando en la universidad fue como de, a ver, ya, ahí sí, ya todo valió, ¿no? Pero fue como de, oye, yo muchos años pensé esto, ¿no? Y está completamente mal, o sea, es O sea, que la relación sexual patriarcal. estaba limitada al coito. Sí, exacto, ¿no? Sí. O sea, que todas las otro tipo de relaciones sexuales, pues era como para calentarte nada más, ¿no? Que el objetivo, que el fin es el coito. Y es lo que Amigues, queremos. eso también son relaciones sexuales. Eso es el punto al que íbamos. Sí, y es lo que hoy queremos como liberarnos, ¿no? Como de, a ver, no, el coito es una de las opciones de las relaciones sexuales, ¿no? Y que en este sistema nos han dicho que es el objetivo, ¿no? Y la venida. Entonces, eso ya hay que borrarlo y cambiarnos la mente, Alenka. Sí, cambiar ese chip porque justamente ahora más adelante que estemos hablando de la sexualidad en la mediana edad y en la edad avanzada, esto creo que es fundamental como para comprender el erotismo de su manera más sofisticada y expansiva, por decirlo de una manera mamona. Sí, Ale, y también recuerdo mucho cuando iba a bodas, recuerdo una muy particular. No sé en qué estado fue, pero fue muy tradicional, muy de pueblito, en el que fuimos y de repente los novios se tuvieron que retirar a la habitación y yo estaba como en la mesa, recuerdo, cuando tú dices, miren, volten y sacan una sábana, ¿no? Y la muestran y yo así de, ¿qué es eso? No entiendo nada, ¿no? Y ya luego me dijo mi mamá, pues es que es la sábana que se supone que tiene que estar manchada de sangre por toda esta jalada, ¿no? Que te dicen y yo así de, ¡Ay, qué ¿what? horror! ¡Qué horror! Porque además todo el mundo ya, bueno, ya sabemos que el himen, es muy probable que nazca sin himen
y que además se te rompa de niña chiquita andando en bici, en el caballo, en cualquier lugar. Exacto, y hablemos de eso, ¿no? Del himen, justamente, que te lo decían como tu capa que debes de cuidar, ¿no? Y es como, ¿qué? No, y es una membrana que puede ser muy elástica o nada elástica, que no la tengas incluso, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Porque esto es una tradición, pues desde las épocas antiguas hasta la fecha en algunas sociedades, ¿no? Donde justamente en los rituales matrimoniales, pues de la realeza, por ejemplo, ¿no? Entraban toda una corte a ver cómo tenía relación el rey y la reina, ¿no? Para comprobar que se consumó la relación y que la mujer era virgen, ¿no? Porque la tela que tenía un hoyito está sangrada, ¿no? Porque ahí es donde se ve la virginidad. Y es como de no. ¡Qué horror! ¿Dónde queda con eso de la sábana con el hoyito? ¿De dónde queda toda la tocadera de piel y demás cosas que son tan necesarias? La piel es una de las zonas erógenas más importantes. A mí me saca mucho de onda de pronto, o sea, en mi caso, así como los vatos que nada más que nada más quieren coger, o sea, que no te tocan, que no sé, o sea, justo esta idea de que sexo es coito y no hay como esta onda de tocar el cuerpo, de sentir, de lamer, de besar un chingo, ¿no? Es como... Sí, pues que están en una educación bastante tradicional, heteronormada, ¿no? Donde le dicen, pues tú tienes que coger y ya, o sea... Y no tiene nada de malo, pero si ya lo están escuchando en este programa, es momento de tomarlo en cuenta y ponerlo en acción. Sí, porque ya no podemos seguir perpetuando esa educación, Alenka, aunque seas heterosexual, aunque seas cis, creo que eso te hace daño a tu desarrollo como persona, ¿no? Donde pienses que el disfrute solamente es meter un pene en una vagina, o que te metan un pene, eso nada más te va a hacer infeliz, o sea, no se llega. O sea, de hecho tenemos aquí unos datos, pero ya iremos para allá, donde vemos que los que sufren más por llegar a los orgasmos son las mujeres heterosexuales. Sí, justamente porque justo para que sigas con esa parte, nos educan para pensar que, o sea, pensar en el sexo como cagar, ¿sabes? O sea, como que vas a lo que vas y a la chingada. Y es como, ese es yo creo que es lo más dañino. Vas como a venirte o vas a alcanzar el orgasmo y ya, o esta idea de que los hombres van a aguantar a lo güey, ¿no? O sea, esta idea de que pues también no quieren quedar mal, entonces aguantan, pero es nada más como, la idea es nada más aguantar. No hay como una historia de erotismo en el proceso de llegar a ese punto, no hay un disfrute del camino, sino que más bien hay un me aguanto hasta que ya pueda venirme, ¿no? Hasta que ya sea aceptable que me venga para que diga, ay, es que aguanta muchísimo. Exacto, y por eso cuando llegas a tu primera relación coital, es raro, ¿no? Es bastante frustrante. o que me digan quién en su primera vez de sexo coital fue algo fácil, ¿no? O sea, siempre es como de si entró, no entró, me dolió, ni sentí nada, qué horror, ¿no? Ya, pasemos la página. O sea, casi siempre es así y hasta uno se burla de ello y hasta las series, películas y demás, es una escena como así, ¿no? Por chusca, porque viene cargada de eso, ¿no? De tenemos que meterla, ¿no? Y sentir súper rico, ¿no? Y que la mujer grite un chingo, es como de, ¿what? Ya, o sea, eso en los 90 lo vimos ya muchas veces, ya no necesitamos esas historias en nuestra educación ni en el arte, yo creo. O sea, necesitamos nuevas historias, nuevos conocimientos sobre nuestro ser, nuestra sexualidad, para que cuando lleguemos a esos momentos sea mucho más agradable, ¿no? Y sin tanta presión que uno tiene, ¿no? Sí, y también algo que es importante mencionar es que varios estudios dicen que durante el sexo solo el 63% de las mujeres llegan al clímax, el 85% de los hombres llegan al clímax y el 75% de las mujeres lesbianas. Y perdón, pero en este estudio no hablaba del resto de las disidencias sexuales. Pero de todas formas me parece muy revelador que solo el 63% de las mujeres free lleguen al clímax durante el sexo coital, obviamente, ¿no? Entonces esto es un dato importante porque también nos muestra que hay que estimular de otras maneras, hay que estimularnos y hay que estimular de otras maneras. También nuestro placer es nuestra responsabilidad, vamos a hablar de eso un poquito más importante, o sea, el conocernos. Sí, súper importante. No sé si tengamos la misma fuente, Ale, pero aquí también es una muy similar a las cifras, justamente, ese estudio fue publicado en Archives of Sexual Behavior,
en el 2018, o sea, no es muy lejos. Entonces, imagínense, todavía tenemos ahí bastantes llavecitas, ¿no? En nuestros cerebros de no poder liberarnos en ese sentido del disfrute, ¿no? Y como lo mencionabas, pues también de echar la culpa muchas veces al leotre, ¿no? Sobre nuestro placer. Cuando nosotras justamente por esta carga de no poder explorarnos, por el castigo mental que tenemos, es como de, bueno, es que no sentí nada, ¿no? Cuando dices, bueno, si es algo consensuado, obviamente, evidentemente, pues se le tiene que echar en ambas partes ganas, ¿no? Y tú también ser responsable de tu propio orgasmo, porque es muy rico y es muy padre cuando tú como pareja o un cuarteto, lo que sea, puedas preocuparte por el placer de otras personas, ¿no? Eso es muy rico, muy importante, pero cada uno tiene que irse conociendo y siendo responsable de su placer, ¿no? Porque si no me quedo como piedra y a ver que pues, no va a pasar nada ahí, ¿no? Sí, si no sabes qué te gusta, ¿cómo vas a decírselo a alguien más, no? O sea, ¿cómo vas a saber explorarte? También leí, ya empezando a entrar estos territorios del placer propio, autónomo y de la masturbación, que la mayoría de las mujeres ni siquiera se penetraban a la hora de masturbarse, sino que limitaban la estimulación al clítoris. Y otra cosa que me pareció muy, muy curiosa es que lo que tenían también en común estas mujeres es que todas creían que ellas eran las raras, anormales que hacían esto, ¿no? O sea, para ellas era como de, ay, es que yo soy una tan normal porque yo nada más me estimulo el clítoris y no me penetro. Y casualmente, al parecer, muchas mujeres lo hacen así. Y es como justo lo que decíamos, que el clítoris es especialmente para eso. Claro, y hasta cuándo lo supimos. Yo creo que muchas mujeres sí ya lo saben desde los años 70, 40, 50, pues, pero de forma, pues, global, ¿no? Creo que en este siglo es donde se está dando esa revolución, ¿no? Donde mismas mujeres modernas dicen, ¿what? ¿No? Que, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Que nos consideramos como más libres que otras personas, incluso es como de, ¿qué? O sea, también yo me tengo que quitar muchísimas trabas, ¿no? Y eso se me hace muy padre porque justamente los frotamientos son los que uno tiene cuando es niño, y particularmente con las niñas, como de claro, pues es que es el clítoris donde puedo ahí puntualmente trabajar, ¿no? Pero en general toda tu piel, ¿no? Toda tu piel, lo que tú dices, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y de los más sensibles, porque cada zona va cambiando de textura, aunque seamos un trozo de piel, cada zona es más sensible que otra. Tenemos que irnos quitando esas ideas de que solamente los genitales son la parte única donde podemos tener sexualidad, ¿no? O placer, ¿no? Que las mujeres y los hombres también sentimos más ahí, pues sí, pero no es la única zona, y las mujeres particularmente tenemos este clítoris que si lo ponen en imágenes, ahora se ha difundido mucho más estos esquemas del organismo, porque antes no se veía, ¿no? O sea, tú en la secundaria primaria recuerdas estos diagramas que ahora vemos de cómo se forma el clítoris. No, es un órgano que está dentro de nosotras, que se parte en dos y corre, por afuera se ven los labios exteriores y menores, pero están en ese mismo lado, ¿no? O sea, como en B. Sí. Y justamente ahí, o sea, es muy grande y se erecta también. Cuando está excitado, se erecta y alcanza una longitud bastante grande también. Entonces es por ello que es muy rico, ¿no? Explorar esa zona, porque no solo es un botón o un punto, como nos decía María Conejo, que ahorita vamos a recomendarla. No es un botón, ¿no? Que está ahí como de puchalilla, ¿no? Es algo que se trabaja, que también tiene sus técnicas, ¿no? Para que no te lastimes, porque al ser tan sensible, pues sí, te puedes llegar a rozar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las toallas higiénicas, por ejemplo, ¿no? Cuando te rozas porque estás ahí con una constante fricción. Entonces, bueno. Sí, es un punto que no puedes llegar de buenas a primeras a estimular. Tiene que haber justo una estimulación alrededor previa para que la sangre empiece a fluir hacia allá, para que la sensibilidad vaya creciendo y no sea como muy abrupto, ¿no? También había a este tema, hablando de María, justo de que estábamos hablando del punto G, que si el punto G existe, que ella decía que no existe y demás, pero, o sea, porque no es un punto, pues, el punto es que no era un punto. Sí. Pero esa zona que sí está dentro de las paredes vaginales y que está, digamos que hacia enfrente, o sea, está como del mismo lado del clítoris, no hacia el ano, sino hacia el clítoris, arriba es como una zona que es como esponjosita. Pero pues dicen que, por ejemplo, también para llegar a tocar esa zona y tener un orgasmo
llamémoslo punto G por falta de un mejor nombre, que sea como aplicando el squirting. O sea, habrá mujeres que hagan squirting y habrá mujeres que no. El squirting... Y aquí vemos algo curioso que los estudios nos dicen que una cosa es la eyaculación femenina y otra el squirting, donde dice aquí en la página Cuídate Plus, dice: las mujeres segregamos fluidos durante la actividad sexual desde la vagina, que es la lubricación, la vejiga urinaria, el squirting, y la próstata femenina o glándulas de Skene, que esto lo consideran la eyaculación femenina. Y que a veces el squirting contiene también secreciones de la próstata. Y dice que por eso es importante diferenciar lo que se considera estrictamente como el squirting de lo que sería la eyaculación femenina, ya que ambas respuestas son producto, normalmente, de elevados estados de excitación femenina, pero son mecanismos diferentes. Entonces, el squirting es la expulsión de una cantidad variable de orina diluida durante la actividad sexual o el orgasmo. Esta es bastante diluida, o sea, sí contiene un porcentaje de urea. Y se expulsa justamente a través de la uretra. Se parece al agua clara, es muy clarita de hecho, y se suele vivir como algo positivo, ¿no? Que es como wow, que potencia ahí la vida sexual. Sin embargo, pues sí, algunas mujeres se reprimen por esta vergüenza que existe, ¿no? Como de, ay, es que es orín. Y bueno, la eyaculación femenina es una cantidad menor de fluido espeso y blanquecino, es que lo podemos pues sí apreciar, ¿no? De forma más espesa. Y es más parecido a la eyaculación masculina justamente por esta textura viscosa que se segrega de forma involuntaria por medio de las glándulas de Skene, que justamente es la próstata femenina, y estas glándulas expulsan el fluido por los orificios situados en ambos lados de la uretra. Para quien no sepa, es cuando te vienes y te mojas. Entonces, es como estimular esa zona. Pero al parecer no puedes llegar de buenas a primeras. Yo leí en algún lado que tiene que pasar al menos 20 o 30 minutos de estimular esa zona para que puedas llegar a ese tipo de orgasmo. Yo creo que ustedes por allá, si nos quieren compartir, que es como ustedes lo han vivido, sería interesante porque justamente ninguna mujer llega de la misma manera. Cada una de nosotras es muy diferente y por eso no hay una sola forma de tener relaciones sexuales que te vaya a hacer sentir bien y no hay una sola forma de masturbarse. O sea, hay mujeres que les gusta masturbarse boca abajo, justamente por la fricción y la fuerza que hay en el clítoris, boca arriba, de lado, en la orillita, no sé, como que hay mil maneras y que es muy importante que se tomen el tiempo de explorar qué es lo que les gusta sin miedo y pónganse a buscar en el internet también información al respecto. Hablando de María Conejo, ella es cofundadora de Pussypedia, pussypedia.com, que es P-U-S-Y, pedia. Pussypedia.net, nada más para aclarar ahí el .net. Que es una página dedicada justamente a todos los temas que tienen que ver con la sexualidad femenina y desde un enfoque feminista. Entonces, para que vayan ahí a explorar ahí y luego explorarse ustedes. Así es, estaba aquí buscando, Alenka, justamente sobre la eyaculación femenina, porque por muchos años yo leía, ¿no? Que unos decían que, claro que eso no es eyaculación femenina, eso es hacerse pipí, ¿no? Y otros como de, claro que sí, eso es específicamente para, o sea, ahí se libera un líquido muy específico, ¿no? ¿Y por qué está esta discusión? Porque sí, cuando lo hueles, cuando lo sientes, es esa liberación mental que debes de tener y que platicábamos entre amigos la otra vez, Alenka, de que cuando tú lo estás sintiendo es como que hace pipí, ¿no? Y es como de, a ver, tengo que tener confianza y liberarme, porque si no tampoco lo vas a experimentar, porque justamente viene, o sea, ese líquido sí tiene un buen porcentaje de urea, que es lo que tiene también la orina, ¿no? Y por eso huele como a pipí, pero no es pipí como tal, ¿no? O sea, es muy particular y habrá mujeres que lo haga, que la explosión, ¿no? O la cantidad sea menor o mayor y no hay ningún problema. Y no porque la tenga significa que llegaste a un orgasmo, ¿no? Es parte como del proceso, ¿no? De que estás disfrutando, pero eso tampoco, porque también van a pensar que es el clímax, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Como ir desmitificando esas cuestiones, por ejemplo, que cuando un hombre tiene también su eyaculación, ahí ya se acabó todo, ¿no? Digo, con ellos tienen... Al menos por un ratito. Sí, que tienen que descansar un rato y luego pueden otra vez remontar. Pero en nuestro caso, no es que ahí ya se acabó. De hecho, cuando te está pasando eso, tienes todavía más ganas de continuar, ¿no? A veces, otras no. O sea, es muy variable. No significa que cuando te vengas de esa forma es que alcanzaste el máximo. Sí, es algo muy placentero,
pero le puedes continuar, ¿no? O sea, afortunadamente las mujeres sí somos multiorgásmicas. Hay muchas que tal vez no, pero es yo creo que práctica y liberación mental justamente, de que lo vas sintiendo y lo puedas liberar. Porque sí tenemos estas glándulas, las glándulas de Skene, que ya lo veremos más tarde, pero bueno, una les cuento. Betty Dodson es conocida actualmente como la abuela de la masturbación, que les comentaba hace ratito que en los años 70, 80, ella le dio bola a la hilacha muy padre, porque en su departamento hacía talleres con mujeres de masturbación, ¿no? Para que justamente todas, y es como de, órale, aquí en un círculo de mujeres todas nos vamos a masturbar, ¿no? Pero así era, ¿no? Y así empezó a hacer sus talleres, donde llegaban mujeres de todo tipo, desde las altas profesionales hasta mujeres que se dedicaban al cuidado de su casa, o sea, de todo tipo llegaban para probar eso, ¿no? Conocer su cuerpo, qué está pasando. Y ella pues se dedicó a ser terapeuta sexual justamente, o sea, ella masturbaba a estas mujeres para enseñarles técnicas, ¿no? Ellas también lo hacían de forma autónoma, pues, pero lo primero que hacía como técnica hasta la fecha es abre de piernas y ponte un espejo, ¿no? O sea, conoce tus órganos, ve dónde está tu clítoris, porque hay muchos tipos de clítoris, hay unos que están como encapuchados, otros que están más abiertos, ¿no? Otros, o sea, tienes que ubicarlo, ¿no? Entonces, si nos exploramos así, chicas, pues vamos a poder ver, bueno, yo creo que ahí sí con una pequeña lupa en el espejo, las glándulas de Skene, que son dos orificios muy pequeñitos que están ahí, es casi del tamaño de esta glándula que tenemos en el ojo para las lágrimas, que si te acercas mucho lo ves un puntitito, ¿no? Es casi así de ese tamaño, y ahí es por donde sale este líquido eventualmente, y bueno, por eso uno se saca de onda, porque es como la misma sensación, y también viene de todo este aparato de la uretra. Entonces, bueno, todas esas son las que se pueden, esas glándulas son las que se pueden estimular para propiciar esta eyaculación femenina, ¿no? Y liberarte, porque sí muchas veces tienes miedo, ¿no, Alenka? De, ay, ¿qué va a ser esto que estoy sintiendo? Y no lo quieres sacar. Ay, sí, yo quiero nada más hacer un pequeño comentario, nota a pie de página de eso, que justo sí, o sea, yo creo que todas, he platicado con muchas amigas al respecto, y nos da mucho miedo, pero suéltense. Yo me tardé mucho en soltarme por fin, pero cuando te sueltas, es que también es como mental, es como una cuestión de control también, como que una no quiere perder parte del control o dejarse ir por muchas razones. A, justo por querer control. B, es por sentir inseguridad, ¿no? También, no, o sea, el tener miedo de decir, ay, ¿qué tal que justo lo que tú dijiste, me hago pipí? Y 3, porque se nos ha enseñado a sentir un poco de vergüenza, ¿no? Respecto a no estamos acostumbrados a dejar que nos toquen, que nos hagan, que nos eroticen, y justo lo que decíamos hace rato de que los hombres, o sea, pues se vienen y pierden su erección la mayoría de las veces, no siempre, pues igual no necesariamente tienen que parar, pueden seguir con las manos, puede haber otro tipo de juegos en lo que se retoma. Y eso es parte de la relación sexual, ¿no? Sí. De jugar, besar, acariciar, explorarse, no nada más ahí, ¿no? Y esto porque estamos hablando en las relaciones heterosexuales, pero en las relaciones lésbicas, homosexuales, también ellos están de una u otra forma como más liberados, ¿no? Y es por eso que en las estadísticas justamente ellos llegan a sus orgasmos mucho, o sea, con más probabilidad que cualquier pareja o cualquier mujer heterosexual, porque ya tienen una, pues no sé, una cierta liberación y educación de su propia sexualidad, que me imagino que al inicio como todos estamos ahí explorando, ¿no? Pero en algún momento ellos sí se dejan llevar según estas encuestas. Y ajá, tú dinos, Alenka. Y es que también algo que se piensa mucho es que, bueno, que algunas personas piensan es que durante el sexo no se habla, ¿no? O sea, que vas a lo que vas, si vas a coger y ya. Y realmente, no, o sea, aparte de una relación sexual placentera y sana, es que puedas hablar con el otro y decir, mira, esto me gusta, que te rías, que haya todo tipo de, ¿cómo se llama? Curves, o ¿cómo se llamaban estos? Son estos como pedos de vagina. Ah, claro, cuando hay aire. De eso, Alenka. No me acuerdo cómo se llaman, pero eso también es como muy importante, y solo si tienes como una confianza así con tu pareja, es que puede ser algo chingón. De pronto hay personas que no están tan abiertas, o no sé, de pronto me ha pasado gente que se saca de onda de pronto si le dices que así, WhatsApp, o como que se ofenden, ¿no? O sea, hay que tratar de hacerlo de una manera donde se sienta, la otra persona tiene que ser receptiva. De pronto creo que los hombres también están educados para sentirse inseguros y sentir que si les estás diciendo así está muy duro, así no, o esto no me gusta tanto, es como una indignación, ¿no? Es como una indignación, un enojo como de,
sea, ¿qué me estás diciendo? Que no sé lo que hago y no, o sea, realmente tiene que ser algo de mucha comunicación. Hay personas con las que creo que se puede y habrá otras con las que no, amigas, saben, eso también es importante a la hora de escoger. Sí, ¿no? Y que si estás experimentando y son de las primeras veces, pues vas a ir, pues sí, ¿no? Como se vaya dando la situación justamente, ¿no? Pero ya si es una pareja estable y de repente se asusta, yo creo que es una señal como de hay que hablar las cosas, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Sí, ya se conocían de antes esas cuestiones, pero Hay sí. personas más limitadas que otras. Sí, entonces que se pueda hablar, que se pueda experimentar. Y si a esa persona no le gusta y para ti es demasiado que, o sea, te puede que eso no le guste a esa persona, pues tendrás que valorar, ¿no? Si te equilibra que no puedas estar como tan libremente en tu sexualidad en ese aspecto, ¿no? Porque qué fuerte, ¿no? Muchas veces pensamos que la otra persona es la responsable de mi sexualidad, de mi todo, ¿no? Y no es así. Hemos visto que no es así, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable de uno mismo también. Sí, ahí de manera anónima compartiría la anécdota de una amiga, de manera anónima, que me dijo así justo, no podía yo, no, o sea, me hicieron algo y no podía tener relaciones sexuales en 15 días o algo así. Y entonces llevaba bien poquito saliendo con un vato y cogiendo con este güey. Y entonces, como no podían tener relaciones sexuales, pero estaban súper calientes, eso hizo que empezaran a explorar, o sea, que habían tenido relaciones sexuales y era como, bien, ¿sabes? Pero que a partir de que eso sucedió, empezaron a explorar un chingo de cosas así que nunca se habían atrevido a hacer antes, y que eso hizo que su relación sexual fuera así increíble, o sea, que lo llevó a otro nivel y según el review que ella me dio, o sea, es algo así excepcional, entonces pues hay que ir explorándonos por ahí. Justamente también. porque estaban trabados en la idea de que la sexualidad o el sexo solamente es vagina-pene, ¿no? Cuando pues no, es una de tantas formas que puedes tener una relación sexual y qué bueno que la pudieron explorar de esa forma. Justamente dice esta mujer, Betty Dawson, que ella ve cómo la próxima ola de feminismo estará basada en la sexualidad y en el orgasmo femenino. Y eso va a cambiar la energía del universo, dice ella. Yo creo que sí, porque ahorita estamos en muchas luchas que son como muy prioritarias, pues, que nos están pasando actualmente. También muy, muy oscuras, muy lamentables. Pero en algún momento esperemos que sí esa revolución sexual sea de fondo y de forma también. Sí, estoy contigo, Frida, en todo. Y Alenka, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa y aquí me voy a poner de reportera porque vamos a escuchar Punani de la Era Vulgar, que es un estreno, sí. Tiene bien poquitos días que salió, en todas las plataformas la pueden encontrar. Así que háblanos un poquito, Alenka, porque ahí vienen algunas palabras que tal vez en español no podemos entender, ¿no? Bien, sí. Es un ritmo diferente a lo que habían trabajado en la Era Vulgar, pero a ver, pequeña entrevista, cuéntanos. Sí, les contaría que la Era Vulgar es mi banda, pues. Tengo una banda porque también soy música. Y entonces estamos sacando un nuevo disco y queríamos como que, yo siempre había querido hacer como una rola bien bailable, pero además a mí me gusta mucho bailar y me gusta mucho el perreo y me gusta mucho el reggaetón y me gusta el neoperreo español y el reggaetón o sea, en general, y me gusta mucho el dancehall porque mi mamá es jamaiquina, entonces en Jamaica pues bailan mucho el dancehall, que es como el papá del reggaetón, y pues es como una música que es muy sexual y sexualiza muchísimo a las mujeres, ¿no? O sea, de una manera de pronto muy violenta. Entonces yo creo que de pronto siempre hay esta contradicción de decir, puta, es que me encanta bailar este pedo y me encanta esta música, y yo las letras así como de sexualizar, pues me las tomo como a chistes, ¿sabes? Son tan chuscas que siempre me muero de la risa de ellas con mis amigas, y esa es mi manera como de sublimar esa agresión y volverla como una broma, pues. Pero me interesaba como tener esta perspectiva desde el lado femenino, que a mí me gusta mucho eso como del neoperreo, como de Miss Nina y la Zoe y demás. De pronto también siento una cierta sexualización, pero me gusta como su fuerza, ¿no? Su poder, su forma de asumir su sexualidad. Entonces yo quería hacer, exacto, la reapropiación. Entonces yo quería hacer una rola que justo hablara un poco como desde la perspectiva de las mujeres, o sea, como de que nosotras también asumir nuestra sexualidad y que no necesariamente, o sea, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, el sexo no tiene que ver con amor, como a nosotros nos educamos, ni estamos expensas de lo que quiera el otro, ni un hombre que sea versátil y esté dispuesto a explorar su sexualidad sin el prejuicio machista es un hombre débil o es un hombre que es menos, al contrario, estos son el tipo de hombres con los que queremos tener cosas, porque son los que están abiertos a explorar.
Sí, el placer que ellos también pueden tener y todas las zonas erógenas que ellos también tienen, que también de pronto por el patriarcado se les han sido negadas o estigmatizadas. Entonces, punani quiere decir vulva en patua jamaiquino, que es como esta lengua que hablan allá, y tiene ahí como unas referencias al dancehall jamaiquino en pedacitos de la letra, y pues espero que les guste, espero que la disfruten, y esto es punani. ¡Sí! Todo lo que quiero es to sit on Candy Party. Siempre juego sola y me siento un poco lonely. I don't wanna cholo que me llame in the morning. How boring, 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 boring. Boom, boom time, pussy fat, pussy wet. Cómeme despacio, dale besos en francés. Solo quiero un vato que sepa ponerse en cuatro un buen rato. No puedo evitarlo, me miras así. Y me pregunto si tú. Todo lo que quiero es decir on Candy Body. Siempre juego sola y me siento un poco lonely. I don't wanna cholo que me llame in the morning. How boring, boring, boring. No puedo evitarlo, me miras así. Y me pregunto si tú feel how I feel. Glitter Amargo. Estamos aquí en Glitter Amargo. Bienvenidas, bienvenides si están apenas llegando o se los recomendaron. Queremos invitarlas a que se sumen a Twitter, Facebook e Instagram como @glitteramargo para que puedan seguir la conversación de estos programas, de los anteriores y lo que vamos ahí poniendo en las historias diarias, ¿no, Ale? Y escuchamos ahorita Punani de la Era Vulgar, es un estreno, y díganos qué les pareció, si se pusieron a bailar. Y vamos al siguiente tema. Vulvas parlantes. Parlantes. Ale, pues, hoy les traigo un poema pequeñito, es cortito, y se llama Distracción. Esto está en el libro Comisuras, editado independientemente en España por las autoras Noelia Maeso e ilustrado por Lara Herrero. Este poema, ya pedí el libro, a ver cuándo llega, porque me gustó mucho. Es un proyecto que sacaron igual dos amigas que dijeron, oye, tú escribes, yo ilustro, hay que hacer un librito de poesía erótica feminista, y lo pusieron en esto de la cooperacha, ¿no? Virtual. Creo que sí pegó y ahorita ya lo están editando, ¿no? Para la venta justamente. Y dice así. Les pondremos el link por si lo quieren comprar. Creo que con todo y envío a México sale como en 500 pesos. Entonces no está tan barato pues, pero apoyas a chavas
y tienes ahí un buen compilado de poesía erótica. Dice, distracción, no me centro. Mis recuerdos viajan por sí solos, no me centro. Sus pechos señalando el techo, abierta de piernas, la forma de su clítoris. Llego tarde. El trabajo, el trabajo, el trabajo. No me centro. El culo en pompa. Rayas de tigresa en sus estrías. Juegos edulcorados. Hace calor. Ya no queda nadie en la oficina. Joder, no me centro. Las uñas hundidas en mi carne, sus pies masturbándome. Gemidos angelicales. ¡Céntrate! Que yo creo que aquí en español mexicano diríamos concéntrate, ¿no? Saber que no es una la que tiene problemas solamente, sino que pueden ser una serie de cuestiones, ¿no? Sociales, económicas, profesionales, demás, que pueden empezar a perturbar, ¿no? Tu estado mental para que no te puedas concentrar en tu propio placer. Y que es fundamental, ¿no? Porque justamente cuando te empiezas a sentir medio bajoneado y tampoco te das placer, pues bueno, tendemos a ponernos más apachurrados. Entonces, no sé, de alguna forma, si no es con un terapeuta, con una terapeuta, de forma personal, que puedas ir explorando también tu ser, ¿no? Incluso en momentos tristes o bajos de ánimo, para no perder, ¿no? Ese ánimo que en uno tenemos y marchitarnos, tal vez. Sí, estaba leyendo que también el masturbarse es muy bueno para mejorar el estado de ánimo, también para relajarse, justo para antes de dormir, ¿no? Para el estrés. Sí. ¿Qué te parece? Hablamos rápidamente de métodos anticonceptivos en general, porque la recomendación siempre va a ser que vayan a una consulta profesional, ¿no? Con su ginecóloga, con su ginecólogo o con el urólogo incluso, pues para determinar algún método sexual y cómo está funcionando, algún método anticonceptivo y cómo está funcionando tu organismo en ese momento. Entonces, ¿qué te parece si vamos hablando de el primero es el condón, ¿no? El condón masculino, por muchos años se hacía, bueno, en la historia ya hay registros fotográficos de los condones que usaban en Egipto. Eran horribles, eran muy gruesos, ¿no? Duros, ásperos. Pero imagínate, desde el antiguo Egipto ya tenían el uso del condón masculino. Eran como de tripas, ¿no? Sí, eran bastante extraños, ¿no? Le subiremos la foto. Tripa de animal. Le subiremos la foto y ahí sí eran reutilizables, como de lo lavo y otra vez. ¡Qué chido! Digo, actualmente el condón masculino pues es el más conocido y difundido, pero también sabemos que hay ciertas personas que tienen esta intolerancia o reacción al látex, lo cual es, o sea, yo creo que en la actualidad saber que eres alérgico al látex te viene desde antes, porque actualmente ya hay muchos productos de látex. Hay muchos lápices labiales, por ejemplo, que te dejan una capa de látex, ¿no? Que son como tatuaje. Eso también desde ahí te puedes ir dando cuenta si eres alérgica a este tipo de material. Y tenía conocidas amigas que me decían, bueno, es que yo no uso ningún condón porque soy alérgica al látex. Es como de, no, ya hay actualmente ya hay opciones que son de poliuretano y tú puedes ir a la farmacia de tu confianza y preguntar por ellos, ¿no? ¿Cuáles son los condones que no sean de látex, que sean de poliuretano, que son los más amigables con estas pieles que son alérgicas o sensibles a látex? Y hay de todas las marcas. Veo aquí, por ejemplo, que hay de Zico, de los M-Force, otros que, bueno, Condón Skin, dice, los Trojan también, entre otros. También hay en su versión de poliuretano para que puedan tener siempre una protección, ¿no? Que no solamente es el embarazo, sino enfermedades de transmisión sexual. Y por ello es mucho más... Yo no lo he usado, Alenka, pero se me hace un poco incómodo, no lo sé. Pero digo, también está la opción porque es el condón femenino, me refiero, porque es como un tubo largo que tiene 2 aros. El primer aro lo introduces por la vagina y de ahí ya queda el conducto protegido. Entonces por afuera queda un círculo y lo extiendes y ahí sí hay una protección completa de incluso de tu vulva por estas cuestiones del molusco y de esas enfermedades que están en esa zona del pelo, ¿no? Y de alguna manera eso ayuda mucho a tener el control de la relación sexual, porque a lo mejor tú no vas con el plan de tener una relación sexual y eso está muy bien que las morritas lo sepan, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que justamente vive en un pueblo muy bonito en Veracruz y le da clases de educación sexual a las niñas y a los niños
Y justo a ellas les dice mucho, o sea, es que el condón femenino lo que tiene de pro es que tal vez vas a la fiesta y no tienes planeado tener relaciones sexuales con nadie, pero pues por si igual y sí, tú ya tomas ahora sí que tu responsabilidad de tu placer y de tu protección en tus manos y ya vas preparada y no hay ningún problema de último minuto, porque así como dijiste hace rato de la intolerancia al látex, hay hombres que tienen intolerancia, o sea, al condón. Y yo quiero hablar de eso. Muy bien. Brido está aquí echándome porras con la mano. Si la vieran. Justo también, de pronto hay vatos que no quieren usar condón, ¿sabes? O sea, que si por ellos fuera, no lo van a utilizar hasta cuando se lo exiges o que empiezan a utilizarlo 1 o 2 veces y a la tercera ya como que muy casual, hacen como que se lo ponen y no. Y la verdad es que creo que nosotros en ese aspecto tenemos que ser muy tajantes. A nosotros se nos educa mucho para complacer, se nos educa a no vernos como unas perras que digan que no, se nos educa mucho para dar placer a los demás. Hacernos de tontas, pronto, ¿no? Como de, ay, es que no, yo confío en ti, ¿no? Sí, exacto, también, tal cual lo que dijiste. Entonces, de pronto, eso está muy mal. O sea, tenemos que dejar de hacer esas cosas porque pues tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y también es nuestra responsabilidad empezar a dejar de tener esas conductas que hemos generado y que si ya somos conscientes de que de pronto hemos aceptado un chingo de cosas por complacer al otro, ¿no? O sea, al punto donde tú lo sabes, Free, alguna vez hablamos de que casi todas nuestras amigas han tenido relaciones sexuales con alguien que no han querido en algún momento de su vida por compromiso, porque híjole, es que ya me llevo aquí allá, y es que vino hasta acá, o es que me compró, o ya salimos tantas veces y no, y es que es muy lindo. ¿No? De la presión del hombre te da algo porque el final del intercambio va a ser sexual, justamente, ¿no? Y que se nos ha educado de una forma muy extraña. Yo no sé cómo llegó eso a mí también. Digo, a mí en la familia me decían, nunca aceptes los regalos de un hombre, porque te la van a cobrar. O sea, como que te estás enganchando para que obtengan algo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues no aceptaba cosas de hombres, pero creo que en general a la fecha tenemos que romper la idea de que si te dan, o sea, tanto de hombres y mujeres, de que si te dan algo es porque te están comprando, ¿no? De forma sexual. Y por eso muchas personas sí se ha caído en eso, ¿no? De, ay, pues es que no que diga que no, ¿no? O como ya estoy, o sea, no, el consentimiento está constante todo el tiempo e incluso estés en la relación o previo a la relación puedes decir ya no quiero, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta desde jóvenes, porque justamente por esa educación es que permitimos relaciones sexuales sin consentimiento. Sí. O sea, en teoría estamos consintiéndolo, pero nuestra mente no lo queremos y lo estamos dejando pasar como de bueno. Y eso también ya es nuestra responsabilidad, o sea, eso también lo quiero dejar muy claro, o sea, también decir, ay, es que no fue con mi consentimiento, pues es que yo no quería, bueno, sí, pero entonces también ya es momento de que nosotros nos reeduquemos al respecto. Si de verdad no quieres, ahora, o sea, ya pasó en el pasado, pero ahora ya sabemos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que ser responsables de poner límites a las personas. Sí, en cualquier momento, pues, tienes el derecho y tu obligación como persona responsable de ti de decir, ya no quiero, ¿no? Y si se pone denso, pues hacer todas las acciones para salir de ese lugar y reportar a la persona, denunciarla además, ¿no? Si se pone intenso. Me gusta cómo lo dices. Es tu obligación poner un límite si es que no es con consentimiento y no quieres. Es tu obligación poner ese límite. Sí, y sabemos que muchas veces los contextos son muy diferentes y al final te pueden forzar, ¿no? Pero en ese caso hay que actuar, digo, si... Eso es una violación, pues. Si se presenta una violación exactamente, pues yo sé que nuestras leyes están horribles y hay que hacer lo pertinente para poder denunciarlo y tener este círculo de apoyo. Es muy importante destacarlo, pero si no se da ese caso, si la pareja o la persona con la que estés te dice, ok, eso creo que es lo importante, ¿no? Que en cualquier momento de una relación consensuada se pueda decir ya no quiero o ya no, o así sí, o sea, que se pueda ir hablando, ¿no? No es un proceso en el que entras y ya hasta que se acabe, ¿no? Calladitos. No, se tiene que ir. Si queremos construirnos mejor y educarnos mejor y explorarnos también, es eso, ir hablando con quien estemos sobre esas cuestiones, ¿no? Y que se sepa que si en algún momento no se quiere, pues no se quiere y no significa que no te quiera más, que no te esté dando la prueba de mi amor, ¿no? Sí, y que justo, volviendo al inicio de esta plática, que era la cuestión del condón,
pues sí, también nosotros podemos utilizar el condón femenino y si ellos lo están utilizando, pues cuidar que sí de verdad se lo pongan. Y pues también es un foco rojo un poco un vato que usa condón 2, 3 veces al principio por obligación y ya la cuarta, ay, a ver si no se da cuenta, ¿no? A ver si se le pasa esta vez, ¿no? Entonces, Exacto. hace poco estaba pensando en eso y dije, güey, pues eso también no está nada chido y puede significar un chingo de cosas. Pues si lo hacen contigo, lo hacen con un chingo de gente, ¿no? Pero bueno. Claro, y lo que eso puede llevar, ¿no? En tu salud particularmente. Y eso es bien importante porque, bueno, en lo del condón femenino, pues ya te lo puedes poner en el día, en la mañana, cuando tú quieras, y lo tienes ya toda la noche, no es que se salga, ¿no? Y estarás protegida incluso para una relación sexual oral, ¿no? También te da mucha protección. También no es reutilizable, eso sí. El condón femenino no es reutilizable, eso sí. Es importante tomarlo en cuenta. Nada más como dar el resumen de los otros tipos que hay. También para el sexo anal, por ejemplo, o cualquier tipo que tú quieras, pero que no quieras tener contacto directo con la membrana o con la piel que no es tuya, se llaman laminitas de látex o de poliuretano, pues, son barreras y lo pones y de ahí ya puedes lamer, jugar y demás, ¿no? Esas son importantes porque no son muy conocidas. También tenemos ya en cuestiones hormonales, pues bueno, el parche que también ya se te da en tu servicio, en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? De forma gratuita, previo registro o cita ahí en el Seguro Popular, etcétera. Pero es eso, el parche, las pastillas, también está el implante subdérmico, el anillo, ¿no? Depende ahí que vayas a consulta con tu ginecóloga o tu ginecólogo para ver qué método te queda mejor, porque no es para todos, ¿no? O sea, sí tienes que probarlo e ir viendo cómo te queda, cómo lo sientes. Y de eso, Alenka, podemos pasar rápidamente a algo que no está tan dicho, pero que sí, el virus del papiloma humano se puede conseguir en cualquier sitio, o sea, en un baño público, de forma sexual, no sexual. Y eso es importante destacarlo porque te puede dar. Entonces, es muy importante porque de este virus del papiloma humano hay ciertos tipos, 5 o 6 tipos me parece, que son los que sí causan en gran medida el cáncer cervicouterino. Y es por ello que de forma reciente en México ya se aplica de niñas entre 14 y 15 años la vacuna de forma gratuita en tu sistema de salud público. Si no, tienes que ir a un particular, incluso hasta los 45 años todavía se te puede aplicar ese esquema de 3 vacunas. Ahí sí es un poco caro, está entre 3,000 pesos cada vacuna y son 3. La primera es cuando te la pones, la segunda es dentro de 2 meses y la tercera al 6º mes de la primera aplicación. Pero ¿por qué es importante tener esta vacuna, Alenka? Porque te previene justamente de ese virus que está en todos lados y que muchas veces está también de forma sexual. Y bueno, que la mayoría de los que van creciendo y no lo sabes, pues puede causar este tipo de cáncer cervicouterino. Y créanme que pues sí existe la posibilidad de curarlo, bueno, de inactivarlo más bien. No es que se te quite, sino que quede inactivo. Pero si nos podemos evitar ese tipo de cirugías, ¿no? Que implica hacer quemaduras o ciertos procedimientos, pues nada agradables, pues qué mejor, ¿no? La prevención siempre, Alenka. Así que si están entre los 14 y los 15 años, con confianza acudan a su centro de salud con su mamá, su papá, sus familiares para que les puedan aplicar este esquema de vacunación del VPH. Y si pues ya pasan de esta edad y son incluso mujeres adultas, pueden acercarse con su doctora o doctora de confianza para la aplicación de esta vacuna, que es importante y no se habla de ella demasiado. Sí, es muy importante lo que mencionas. Sí, hay que revisarnos, hay que ponernos la vacuna. Y también eso, pues, o sea, no está de más mencionar que sí es importante hacerse una revisión cada 6 meses con su ginecóloga. Y pues antes de empezar a tener una relación sexual con una pareja fija, si ya vas a empezar a tener relaciones sin condón porque ya tienes toda la confianza en la otra persona y recuerden que eso también siempre es un riesgo. Pues hacerse las pruebas de, ¿cómo se llaman, Free? Pruebas para enfermedades de transmisión sexual. Hacerse las ETS para cuidarnos siempre. También, Free, te iba a decir, hablemos de la sexualidad en la tercera edad, la sexualidad en la vejez, así como tenemos que pensar en los derechos a la sexualidad de todas las distintas comunidades, algo que también es muy importante defender es el derecho a la sexualidad de las personas de la tercera edad, porque es algo que es súper tabú, es algo de lo que no se habla, que se cree que no existe, que se minimiza y pues es un tema que a todos nos va a afectar tarde o temprano, si es que
Si es que llegamos. Si es que llegamos, porque eso no lo sabemos. Pero hay muchos secretos y silencios en torno a la sexualidad de las mujeres mayores. Los estudios afirman que la capacidad de goce sexual de las mujeres no decrece con la edad, aunque esto parece difícil de creer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que invisibiliza a la sexualidad de las mujeres y que además está llena de mitos que fueron convertidos en mandatos culturales que interfieren con la sexualidad plena de las mujeres mayores, de las personas mayores y de todos nosotros en general. Una es la identificación entre genitalidad y sexualidad, porque se piensa que solo el coito es sexo, es lo que estábamos platicando todo este programa. 2, pensar que hablar de sexualidad es hablar de heterosexualidad. Esto complica la fluidez del sexo porque limita mucho el placer y la idea de placer. También esta idea de venirse como una meta obligatoria, como que la sexualidad está limitada a eso. Esto estamos englobando un poco de lo que hemos hablado en el programa. 3, la estigmatización del autoerotismo. Todavía este tabú alrededor de la masturbación, no educar a las niñas de una manera integral y abierta, sin interferencias religiosas ni culturales mochas que no les permiten asumir su cuerpo como propio y disfrutarlo, ¿no? Esto es muy importante porque en la edad mayor la masturbación es una de las vías de sexualidad y erotismo más, o sea, es lo más viable para la tercera edad, porque muchas veces, justamente por la sociedad en la que vivimos, para las mujeres de la tercera edad es difícil encontrar una pareja con quien tener relaciones sexuales. Por un lado, por el miedo, por estas ideas que nos meten alrededor de que no hay erotismo en la vejez, de que no somos atractives, lo cual hablamos en nuestro programa del mito de la belleza, de nuestros primeros programas, que les recomendamos escuchar si no nos han hablado, lo cual es justo como lo estoy mencionando, es mentir, es un mito, pero sí de pronto estas ideas sí interfieren con nuestra mentalidad y nos limitan, ¿no? No nos permiten disfrutarnos. Otra cosa, la vinculación entre sexo y amor, esta idea de que el sexo y el amor, que solo así puedes tener relaciones sexuales. También la vinculación entre sexualidad y reproducción, ¿no? Lo que les comentaba, de que el falo sí es placer y la vagina es para tener niñas. La relación entre feminidad y pasividad, que enfatiza la falta de iniciativa de las mujeres, como que si no eres una puta, ¿no? Si tienes iniciativa y demás, ¿eso qué? No es para ti. Y si eres una mujer mayor, pues ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Esta idea de sexualidad y reproducción me parece importante dentro de la tercera edad, porque si algo puede ser muy chingón, es que estás pasando por la menopausia, o ya, más bien ya pasaste por la menopausia, y eso te abre otros panoramas en la sexualidad muy importantes. El primero claramente es, no tienes miedo a quedar embarazada, ¿no? Entonces puedes tener relaciones sexuales más libres con tu pareja si es que es fija y no hay, o ya te hiciste las pruebas de transmisión sexual. Sí, como te decía con mi mamá cuando dejó de menstruar, que le dijo la doctora, y hágase la idea de que ya no va a menstruar nunca en la vida, ya no va a ser una mujer. Y mi mamá así de, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿No? En vez de decirle, o sea, es que ve que como también el discurso obstetra de decir, pues ya no tienes nada que disfrutar, cuando al contrario, o sea, también les digo, los estudios demuestran que las mujeres también en la mediana edad, cuando entran a la mediana edad, tienen un incremento en su deseo sexual, contrario a lo que de pronto se piensa de las mujeres, ¿no? Y también, por ejemplo, si tuviste una familia, pues probablemente si ya estás después de la menopausia, tus hijos ya sean grandes, tienes más tiempo para ti, tienes más tiempo para disfrutar de salir con alguien, llevar a cabo tus fantasías. También ya tienes todo un bagaje de vida sexual, ¿no? Y si llevas, por eso es importante que empecemos a vivir una vida sexual plena y a liberarnos de estos estigmas desde ahora, porque también está probado que todas las cosas que vas sembrando sexualmente en tu juventud, pues las cultivas en tu vejez. Entonces, si queremos cultivar cosas chingonas en nuestra vejez sexuales, tenemos que empezar a sembrarlas ahorita, ¿no? Y no empezar a limitarnos, al contrario. Si lo haces así, cuando seas viejito vas a tener un bagaje muy cabrón, y además de que gran parte del erotismo tiene que ver con la memoria y con las fantasías. Entonces ya puedes compartir con tu pareja, pues no sé, cuando tenía tantos años y había este vecino que me encantaba y siempre
lo veía, pero nunca tuvimos nada. Entonces tu pareja sí es abierta al respecto y tienes esa intimidad, y es así como, bueno, vamos a jugar a que yo soy ese vecino, o esa vecina, o esa persona que te encantaba, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay muchas posibilidades por explorar. ¿Tú cómo ves, Pri? Sí, definitivo, Alenka. O sea, yo creo que hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la educación, y como padres que eventualmente podemos ser o no, o que ya son, también cambiar ese discurso, ¿no? Que muchas veces da miedo, ¿no? O da el pudor de cómo lo voy a abordar. Pero en vez de regañar y de castigar a los hijos que vemos de repente que se están masturbando, es como de, oigan, hay que hablar de esto, ¿no? Y que sea lo más natural. No lo sé cómo abordar eso, pero sí, o sea, que no se les inculque esa idea del miedo, que es algo, obviamente es algo privado, pero que no es algo oculto, ¿no? O malo, sino que entre más se conozcan, más van a saber qué pedir, qué ofrecer también en esos momentos donde se explora con otra persona la relación sexual, ¿no? Más allá de uno mismo. Y de adulto, pues ya tienes toda este bagaje, ¿no? Que yo creo que es importante también reexplorar y aprender y saber de él, ¿no? Siempre va a ser momento, siempre es momento de poder conocerte y disfrutarte, a diferencia de lo que se nos ha dicho, ¿no? De que ya de viejito no, nada de nada, ¿no? Es como, a ver, ningún viejito nada. Estamos todos en nuestro derecho y disposición de gozar nuestra sexualidad. También hay muchas personas que son asexuales, y en ese sentido es su independencia también, su derecho de no querer hacerlo, ¿no? O como forzar esas situaciones. También hay que conocer ese rango de la sexualidad, que hay personas que no se sienten en esa forma atraídos, ¿no? Hacia otra persona o hacia sí mismo, en ese sentido de la sexualidad genital, particularmente. Pero sí, o sea, definitivamente quitar ese tabú de que los adultos mayores ya no tienen como vela en cuanto a la sexualidad se habla. Que cualquier generación sea libre de su exploración y de su placer. Y que no se discrimine, porque también es una especie de discriminación, ¿no? Misión. Sí, quitarnos del coitocentrismo. Sí, justo porque en la tercera edad también, creo que en cada etapa de la vida es algo diferente, y la sexualidad, si la vives de una manera plena, creo que cada etapa de la vida es distinta y va evolucionando. También creo que en esos momentos justamente hay que tomar en cuenta los temas que tienen que ver con disfunción eréctil o que no hay lubricación. Pero como decimos, hay 1000 juguetes sexuales que puedes utilizar, hay muchos lubricantes que puedes utilizar, hay muchas partes del cuerpo que puedes estimular, y el órgano más cabrón para estimular y erotizar a alguien es el cerebro. Entonces, la neta, no mames, o sea, es increíble lo que puedes hacer con él y cómo puedes erotizarte o erotizar a alguien más. Entonces, creo que con esta reflexión, esto sería mi reflexión final para el programa Free, hablar de no olvidarnos de ese órgano que es el más importante, y que ustedes se sientan cómodas de que no tiene que ver el erotismo y la sexualidad, no tiene que ver con cómo nos vemos, cuánto pesamos, ni qué edad tenemos, sino qué tenemos en la cabecita, cómo podemos jugar con eso. Y ni tampoco que entre nuestras piernas, ¿no? Muchas veces. Exacto, y que estemos dispuestos a romper con eso y explorarnos y disfrutarnos y ser felices, porque eso nos hace personas más libres y por lo tanto personas más autónomas y revolucionarias. Sí, de acuerdo contigo, y nada más cerraría con una frase de Betty Dawson que dice: el orgasmo no nos lo procuran, lo alcanzamos nosotros solos o nosotros mismos. Así que explórense, y también les dejaremos algunas recomendaciones ya en las redes para que conozcan diversos tipos de juguetes sexuales. De momento les recomiendo la página mamanoleas.com porque ahí prueban diferentes tipos de juguetes y demás, te dicen cuáles sí, cuáles no, depende de qué, ¿no? O sea, ahí pueden darse un buen clavado, y si no, en su sex shop, ¿no? De preferencia, o más cercana a su domicilio, o la más alejada, como quieran ustedes, pero que lo empiecen ahí a conocerse, a explorarse, ¿no? Y tip respecto a esto que dices, a quien le dé pena ir a las sex shops, recuerden que ahora ya podemos pedir las cosas por internet, bendito internet, no tengan miedo. Así es. Así que, Alenka, pues muchísimas gracias por este programa, estuvo muy padre, la pasé muy padre como siempre contigo. Ay, yo también, Pri. Pues las invitamos a que nos sintonicen la próxima semana aquí en Glitter Amargo. Síganos en redes sociales. Saludos libertarios, Alenka. Adiós. Glitter Amargo.